Mis padres me llamaron un bueno para nada por negarme a trabajar en el negocio familiar. Años antes me hicieron creer que algún día sería mío, hasta que lo pusieron a nombre de mi hermano menor. Pero cuando él los quebró, me rogaron salvarlo todo, me reí porque yo soy la competencia que les quitó hasta el último cliente. Mis padres me llamaron un bueno para nada mientras firmaban los papeles que le daban el negocio familiar a mi hermano menor. No fue un grito impulsivo ni una rabieta momentánea. Fue un juicio frío, acompañado de una mirada que dejaba claro que en sus ojos yo no valía nada. Y lo peor no fue escuchar esas palabras, sino saber que en el fondo ya lo habían decidido hacía tiempo, mucho antes de que me lo dijeran a la cara. Yo tenía 32 años y llevaba más de la mitad de mi vida trabajando en ese taller de reparación de camiones que mi papá había abierto en Austin en los años 80. Crecí entre el olor a grasa quemada, el ruido metálico de las llaves de impacto y el zumbido constante de los ventiladores viejos que apenas movían el aire caliente en los veranos de Texas. Desde los 14 años pasaba allí las tardes después de la escuela y todos los veranos completos. Mis amigos iban al lago o al cine, yo estaba debajo de un freight cleaner, limpiando un diferencial mientras mi papá me explicaba que algún día, cuando él ya no pudiera agacharse, ese taller sería mío. Y yo le creí. Cada promesa, cada palmada en la espalda después de un trabajo bien hecho, cada vas por buen camino, hijo, me moldeó. Nunca dudé de que estaba construyendo mi futuro ahí mismo. Durante años acepté trabajar gratis o por una miseria, con la excusa de que estábamos invirtiendo en mi futuro. Cuando quise ir a la universidad, me dijeron que no tenía sentido endeudarme si iba a heredar un negocio rentable. Cuando un amigo me ofreció trabajo en un concesionario de Ford con mejor salario y seguro médico, mi mamá me convenció de quedarme diciendo que un día serás tu propio jefe aquí, y nada de eso se compara con tener algo tuyo. No entendía entonces que ese tuyo siempre tuvo a mi hermano como destinatario. El cambio empezó cuando mi hermano menor, Mark, terminó la carrera en administración en Dallas. Nunca había trabajado un solo día en el taller, pero mis padres siempre hablaban de él como si fuera un genio en los negocios. Apenas se graduó, empezaron a traerlo los fines de semana para que aprendiera el oficio. En menos de 6 meses, él ya tenía oficina propia, mientras yo seguía sudando con las manos negras de aceite. A veces salía a reuniones con clientes, aunque en realidad iba a tomar cervezas con amigos. Cuando intenté señalarlo, mi mamá me dijo que yo siempre estaba buscando conflictos y que debería aprender a ser más como él. Recuerdo perfectamente el día que todo se rompió. Era un jueves de marzo, el calor empezaba a sentirse y el taller estaba lleno. Teníamos un contrato con una empresa de transporte de Houston para reparar 3 de sus camiones en menos de una semana. Yo estaba hasta el cuello de trabajo, pero Mark no estaba por ningún lado. Lo encontré en la oficina viendo videos en su computadora. Le pedí que me ayudara y me respondió con una risa burlona, diciendo que él no estaba para ensuciarse como un mecánico cualquiera. Discutimos, la voz se me quebró de pura rabia y cansancio. Mis padres llegaron y, en lugar de mediar, me dijeron que ya estaba decidido, el taller pasaría a nombre de Mark, porque él sí entiende cómo hacer crecer un negocio. Yo me quedé mirándolos, sudando, con las manos llenas de grasa, y entonces mi papá soltó la frase, eres un bueno para nada si no quieres trabajar bajo el liderazgo de tu hermano. Esa noche me fui a casa y no dormí. Tenía una mezcla de tristeza y un fuego extraño en el pecho. Lo único que sabía era que no me iba a quedar ahí para ver cómo arruinaban algo a lo que yo le había dado toda mi juventud. Vendí mi viejo Chevy Silverado del 2005, junté unos ahorros que tenía en una cuenta que mis padres no conocían y alquilé un garaje a 20 millas en una zona industrial de Round Rock. Era un espacio pequeño, apenas para 2 camiones, y pagaba $400 al mes por él. Compré unas herramientas usadas en Craigslist y empecé a ofrecer servicios de reparación a precios más bajos que el taller de mi familia, pero con garantía y trato directo conmigo. No tenía letrero ni oficina bonita, pero trataba a cada cliente como si fuera el único, explicándoles en detalle qué había que reparar y mostrándoles las piezas viejas para que vieran que no les estaba robando. Al principio apenas entraban trabajos, pero uno de mis primeros clientes fue el dueño de una pequeña empresa de mudanzas que tenía 4 camiones.
Estaba cansado de que en el taller de mi familia le cobraran por cosas que no necesitaba y que tardaran semanas en entregarle los vehículos. Le reparé una transmisión en 3 días por $1,000 menos de lo que le pedían allá. A la semana, me envió otro camión y después otro. Un mes más tarde, me recomendó a un amigo suyo que manejaba una flota de camiones de reparto. En menos de 6 meses, ya tenía trabajo suficiente para contratar a un asistente, un chavo llamado Miguel que había sido despedido de un taller grande en la ciudad. Mientras mi pequeño negocio crecía, yo sabía que en la otra punta de la carretera las cosas no estaban tan bien. Algunos clientes me contaban que el servicio se había vuelto lento, que Mark gastaba más tiempo en remodelar su oficina que en supervisar reparaciones. Y que mis padres estaban más preocupados por mantener las apariencias que por cuidar la calidad. Una parte de mí sentía un placer culpable, pero otra aún cargaba con el peso de la traición. No era solo un taller, eran 14 años de mi vida que me habían arrebatado como si fueran nada. La primera vez que vi a un cliente grande del taller familiar entrar al mío, estacionar su Peterbilt rojo brillante frente a mi garaje y bajarse con una carpeta llena de facturas, sentí un vuelco en el estómago. Me dijo que había oído que yo trabajaba rápido, cobraba justo y no inventaba problemas para inflar la cuenta. Lo atendí como a todos, pero por dentro supe que ese momento era el inicio de algo. No buscaba destruir a mi familia, pero tampoco iba a frenar mi crecimiento para salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. En ese punto, mi taller no era más que un espacio caluroso con ventiladores viejos, piso manchado de aceite y una radio que apenas sintonizaba bien las estaciones, pero estaba lleno de trabajo. Y cada cliente satisfecho era un ladrillo más en la pared que me separaba de ellos. Yo no sabía hasta dónde llegaría todo esto, pero ya no me importaba. Lo único que tenía claro era que no volvería a ponerme bajo el mando de alguien que me había llamado bueno para nada. Y si el destino quería que nuestros caminos se cruzaran de nuevo, yo me encargaría de que no fuera para pedirles favores, sino para que ellos fueran quienes tuvieran que tocarnos la puerta. Actualización 1. 6 meses después de abrir mi taller en Round Rock, la situación con el negocio de mi familia había cambiado mucho más rápido de lo que yo esperaba. A veces me preguntaba si todo era simple casualidad o si, de alguna manera, el universo estaba cobrando una vieja deuda a mi favor. Lo cierto es que, sin que yo lo buscara de forma directa, empezaron a llegar oportunidades que se convirtieron en pequeños golpes directos al taller de mis padres. En esos meses ya había logrado estabilizar el flujo de trabajo. Miguel y yo trabajábamos de lunes a sábado, empezando a las 7 de la mañana y cerrando muchas veces cuando ya estaba oscuro. Seguíamos sin un letrero grande, pero el boca a boca funcionaba mejor que cualquier anuncio en Internet. La gente llegaba recomendada por alguien que ya había visto que cumplíamos lo que prometíamos, y eso en el mundo del transporte vale más que cualquier campaña de marketing. Había aprendido que un conductor de camiones que confía en ti no solo te trae su vehículo, te trae también a sus compañeros, a su jefe y hasta al primo que maneja un food truck. Una de esas recomendaciones cambió el juego. Un día, mientras terminaba de ajustar un sistema de frenos en un Internacional, se apareció un hombre de unos 50 años, corpulento, con la piel curtida por el sol y un sombrero de béisbol descolorido. Se presentó como Dennis, el dueño de una empresa de transporte de materiales de construcción que tenía 12 camiones. Me dijo, sin rodeos, que estaba cansado de esperar semanas para que en el taller de mi familia le devolvieran sus vehículos y que además las facturas siempre venían infladas. Llevaba en la mano una carpeta gruesa y, sin pedir permiso, la abrió sobre mi mesa de trabajo para mostrarme los cargos. Había cobros por piezas que él sabía que no se habían cambiado, horas de mano de obra imposibles y hasta servicios repetidos con un mes de diferencia. Mientras señalaba los papeles, su voz se endurecía. Esto es un robo, y no voy a seguir pagando para que el hijo de tu papá me tome por idiota. Le propuse algo simple, traerme uno de sus camiones para una reparación de prueba. Le dije que le entregaría el vehículo en menos de 5 días y que no le cobraría ni $1 más de lo que fuera estrictamente necesario. Aceptó, pero con una advertencia: si yo fallaba, no solo perdería su negocio, sino que él se encargaría de decirle a todo el mundo que yo era igual que los demás.
Ese mismo día nos dejó un freight cleaner con problemas en la transmisión. Miguel y yo trabajamos casi sin descanso. Conseguimos las piezas en un distribuidor de San Antonio que me las envió por $180 menos que el precio local. Terminamos el trabajo en 4 días. Cuando Dennis volvió a recogerlo, le mostré la transmisión vieja, le expliqué cada reparación y le di la factura detallada. La cifra final era $1.200 menos de lo que le habían cobrado en mi familia por un trabajo similar. 2 semanas después, Dennis regresó, pero no solo. Traía 3 camiones más y un contrato de mantenimiento preventivo para toda su flota. Firmamos ahí mismo, sobre la misma mesa manchada de grasa. No lo supe en ese momento, pero ese contrato era una de las principales fuentes de ingreso de mi familia. La noticia no tardó en llegarles. Primero fue mi madre, que me llamó una tarde con ese tono pasivo-agresivo que usaba cuando quería disfrazar las amenazas de preocupación. Me dijo que estaba jugando con fuego y que no era correcto quitarle clientes a tu propia sangre. Me contuve para no reírme y le respondí que yo no había quitado nada, que los clientes eran libres de ir donde quisieran y que si ellos ofrecían mejor servicio, la gente regresaría. No le gustó mi respuesta. Colgó diciéndome que ya me daría cuenta de las consecuencias. Una semana después fue mi padre. No llamó, llegó en persona, estacionando su viejo Ford F-250 frente a mi taller. Entró sin saludar, con ese aire autoritario que había usado toda mi vida para imponerse. Me acusó de traicionar a la familia y me soltó que si seguía así, iban a hacerme la vida imposible en la ciudad. Yo lo escuché mientras limpiaba mis manos con un trapo, sin interrumpirlo. Cuando terminó, le dije que no tenía tiempo para discusiones y que si quería recuperar clientes, lo mejor era que se fijara en cómo estaba llevando yo mi negocio. Lo que no me dijo, pero supe por un cliente, fue que el taller de mi familia había tenido que reducir el personal. 3 mecánicos se fueron, cansados de los atrasos en los pagos y de la forma en que Mark los trataba. Algunos de ellos me buscaron para trabajar conmigo, pero en ese momento no podía permitirme más contrataciones. Lo que sí hice fue recomendarlos a otros talleres de confianza, porque sabía que en esta industria la lealtad se paga con oportunidades. En esos días, mi taller ya tenía un flujo de trabajo que llenaba la agenda con semanas de antelación. Había días en que la fila de camiones esperando en la calle parecía un desfile improvisado. Los vecinos de la zona industrial, que al principio me miraban como un novato que probablemente cerraría en un año, empezaban a reconocer que el mecánico de Round Rock estaba dándole guerra a los negocios más grandes. Recuerdo una tarde en particular, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un naranja intenso, y yo estaba cerrando la puerta del garaje cuando vi a lo lejos un camión que reconocí al instante. Era un Peterbilt azul con el logotipo de una empresa de mudanzas que, hasta hacía pocos meses, era cliente fiel del taller de mi familia. Se estacionó frente a mí y el conductor, un tipo alto y delgado llamado Ray, se bajó con una sonrisa cansada. Me dijo que no aguantaba más los retrasos de Mark y que quería probar suerte conmigo. Mientras me contaba sus problemas, noté que no estaba buscando solo un mecánico, buscaba a alguien que le devolviera la confianza. Lo acepté, sabiendo que con cada cliente así, mi taller crecía y el de ellos se encogía. No voy a mentir, había noches en las que me sentaba solo, después de cerrar, y pensaba en todo lo que estaba pasando. Parte de mí sentía una satisfacción enorme al ver que, por primera vez, yo tenía el control de mi vida profesional y que estaba construyendo algo mío, sin depender de las migajas que mis padres quisieran darme. Otra parte, más callada, se preguntaba si no estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Pero entonces recordaba el día en que me llamaron bueno para nada y cómo me dejaron claro que no me querían como parte del negocio. Esa memoria era suficiente para seguir adelante sin mirar atrás. Cuando pienso en esos primeros 6 meses, me doy cuenta de que no fue solo trabajo duro lo que me trajo hasta ahí. Fue también el hecho de que yo conocía cada rincón del negocio de mi familia, cada cliente, cada punto débil. Y aunque nunca busqué sabotearlos de forma directa, bastó con ofrecer lo que ellos habían dejado de dar para que la balanza empezara a inclinarse a mi favor. Lo que entonces no sabía era que lo peor para ellos aún estaba por venir. Actualización 2. Un año después de que abrí mi taller,
el negocio de mi familia ya estaba irreconocible. No era la fortaleza que recordaba de mi adolescencia, llena de camiones alineados esperando turno y mecánicos corriendo de un lado a otro. Ahora, cada vez que pasaba por ahí, veía más espacio vacío que trabajo, y un silencio incómodo que contrastaba con el ruido constante que había antes. La fachada, que solía lucir pintada y limpia, empezaba a mostrar desgaste, la pintura descolorida, un par de letras de letrero flojas y el estacionamiento con manchas de aceite que nadie se molestaba en limpiar. Lo curioso es que, a pesar de todo, yo no había hecho nada que no fuera simplemente atender bien a mis clientes. No había robado información ni llamado a sus contactos. Todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia directa de sus propias decisiones, y de las mías de no quedarme esperando a que me reconocieran un lugar que nunca pensaron darme. La caída se aceleró por un error monumental de Mark. Un cliente mío, que todavía tenía un par de unidades con ellos, me contó que había escuchado un rumor. Mark había hecho una compra grande de repuestos para ahorrar dinero. Más de $50,000 en piezas importadas de un distribuidor nuevo que, según él, ofrecía precios increíbles. En papel sonaba bien, pero en la práctica resultó un desastre. Las piezas eran de mala calidad, algunas incluso no correspondían a los modelos de camiones que reparaban, y empezaron a fallar apenas semanas después de instalarlas. Me enteré de los detalles por un viejo amigo que todavía trabajaba ahí como pintor. Una mañana, me mandó un mensaje de texto con una foto. Era un camión que habían reparado hacía un mes y que estaba de vuelta en el taller porque el eje trasero se había roto de nuevo. La pieza nueva se partió en dos, me escribió. Eso era más que mala suerte, era negligencia. Y en el negocio de transporte, cuando un camión se rompe, el dueño no solo pierde el costo de la reparación, pierde tiempo, contratos y dinero que nunca regresa. La reacción de los clientes fue inmediata. Algunos exigieron reembolsos completos, otros, que les volvieran a reparar sin costo. Pero con más de una docena de casos acumulándose, el dinero empezó a escasear. Escuché que Mark discutía con mis padres a gritos, acusándolos de no apoyarlo y de no entender que todos los negocios tienen altibajos. Lo que yo entendía era que él nunca supo lo que era ganarse un cliente a base de trabajo y confianza, y ahora le estaba tocando aprenderlo a golpes. En medio de ese caos, recibí varias llamadas. Eran dueños de camiones que habían quedado varados o que no querían volver a poner un pie en el taller de mi familia. Recuerdo particularmente una de esas llamadas, un hombre llamado Gary, con acento fuerte y una voz gastada por años de gritar en carreteras, me dijo que su camión estaba en el taller de mi hermano. Pero que ya no confiaba en ellos para tocarlo. Me pidió si podía ir con una grúa, recogerlo y terminar el trabajo. Fui personalmente. Cuando llegué, vi a dos mecánicos de mi familia fumando fuera del taller, con caras largas, y el camión de Gary estacionado al fondo, sin que nadie lo tocara. No dije nada. Hice el papeleo que Gary había preparado para autorizar el traslado y nos lo llevamos. Esa misma semana recibí 3 casos similares. Los camiones venían con piezas mal instaladas, tornillos sin ajustar, cables sueltos. Miguel y yo trabajamos horas extras para arreglar todo y entregar los vehículos en tiempo récord. Y cada cliente que salía satisfecho de mi taller se convertía en un testigo más del contraste entre cómo yo hacía las cosas y cómo las hacían ellos. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre me llamara otra vez, esta vez con un tono que no sabía si era enojo o desesperación. Me dijo que estaban enfrentando algunos problemas y que si yo realmente amaba a mi familia dejaría de aceptar clientes que habían sido de ellos. Esa frase me revolvió el estómago. Le recordé que ellos habían sido quienes me echaron y me llamaron bueno para nada, y que si ahora la gente prefería venir conmigo, no era mi culpa. Ella respondió con un suspiro largo, como si fuera yo quien estaba rompiendo algo irremediable. Colgó sin despedirse. Lo que más me impactó fue que, poco a poco, la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de que yo estaba creciendo, era que ellos estaban cayendo, y cada paso que daban parecía hundirlos más. Mark, en lugar de enfocarse en reparar el daño, empezó a culpar a todos, a los clientes por no entender, a los proveedores por venderle piezas malas, a mis padres por no darle suficiente autoridad y, por supuesto, a mí.
La ironía era que, en el mismo periodo en que ellos perdían contratos, yo empecé a ganar algunos que jamás habría imaginado. Una empresa de logística que movía mercancías entre Austin y San Antonio me pidió un contrato de mantenimiento para 6 de sus camiones. Eso me obligó a alquilar un segundo espacio en la misma zona industrial para poder manejar la carga de trabajo. El día que firmamos ese contrato, pensé en todas las veces que en el taller de mi familia me dijeron que yo no tenía visión para los negocios. Ahora, con un equipo pequeño pero eficiente, estaba logrando lo que ellos, con todo su supuesto conocimiento, no podían. Hubo una tarde que se me quedó grabada. Estaba ajustando el motor de un Kenworth cuando escuché un claxon largo y familiar. Me limpié las manos y salí a ver, era uno de los clientes más antiguos que había tenido mi familia, un hombre llamado Rick, que llevaba su flota con ellos desde que yo era adolescente. Me sonrió, bajó del camión y me dijo sin rodeos, hijo, ya no puedo confiarles ni un triciclo. Aquí estoy. Hazme un lugar en tu agenda. No hubo burla en mi parte, solo asentí y lo anoté. Pero por dentro supe que ese era otro golpe que mi hermano no vería venir. Lo más curioso era que yo no buscaba venganza directa en ese momento. Claro que disfrutaba ver que mi trabajo hablaba por sí mismo, pero no era como si estuviera diseñando un plan maestro para destruirlos. Sin embargo, la sensación de ver cómo cada cliente que atendía bien se alejaba más de ellos era adictiva. Empezaba a darme cuenta de que no hacía falta hacer nada más que seguir por el camino que había escogido, ellos mismos se encargarían de cavar su agujero. Hacia el final de ese año, supe que ya habían empezado a atrasarse en pagos a proveedores y que un par de facturas de impuestos estaban vencidas. Lo escuché de boca de un amigo en común, que me dijo que mis padres estaban preocupados por el flujo de caja. Y en esta industria, cuando el dinero empieza a escasear, lo siguiente que desaparece es la confianza de los clientes y empleados. Yo, en cambio, cerré ese año contratando a un segundo mecánico y firmando 2 contratos de mantenimiento más. La diferencia entre mi pequeño taller y el de ellos era clara, mientras yo crecíamos con base en resultados y reputación, ellos se aferraban a una estructura que ya no funcionaba, esperando que los clientes siguieran fieles solo por el apellido. En retrospectiva, creo que ese fue el punto en que el equilibrio de poder cambió definitivamente. Ya no eran ellos los que podían mirarme por encima del hombro, ahora eran los que tenían que mirar hacia arriba para verme, y aunque no lo admitieran, lo sabían. Y lo que yo aún no sabía era que el siguiente año traería un colapso que haría que todo lo anterior pareciera un simple tropiezo. Actualización 3. 18 meses después de abrir mi taller, la situación del negocio familiar ya no era solo mala, era un barco que hacía agua por todos lados y que nadie intentaba reparar. Si en el primer año su decadencia se veía en pequeños detalles, ahora la ruina era evidente para cualquiera que pasara por ahí. El estacionamiento estaba vacío la mayor parte del día, la fachada seguía sin pintar, y el letrero, que antes se veía imponente desde la carretera, tenía 2 letras fundidas que llevaban meses sin reemplazar. Cada vez que pasaba frente al lugar, me costaba reconocer que ese era el mismo taller en el que yo había dejado años de mi vida creyendo que algún día sería mío. Me enteré por un cliente que habían intentado vender el negocio a un comprador de Houston. La reunión, según me contaron, fue un desastre. El comprador llegó, revisó las instalaciones, los registros financieros y el estado de la cartera de clientes. Y al final se levantó de la mesa diciendo que no estaba interesado en un taller con pésima reputación y maquinaria obsoleta. No era difícil imaginar por qué. Hacía tiempo que no renovaban equipos, y el escaso personal que les quedaba trabajaba sin motivación. Uno de los mecánicos que aún quedaban, un tipo con el que había trabajado codo a codo durante años. Me confesó en un café que se quedaba ahí solo porque estaba esperando que su esposa terminara sus estudios para mudarse a otra ciudad. La situación financiera también era un desastre. El rumor en el círculo de transportistas era que mis padres estaban atrasados con los pagos de impuestos y que ya habían tenido problemas con el IRS. Los proveedores más grandes les exigían pago por adelantado, algo que nunca había pasado antes. Mark, en lugar de asumir responsabilidad, se quejaba en voz alta de que el mercado estaba difícil y de que la competencia desleal, refiriéndose a mí, le estaba robando clientes.
Un sábado por la mañana, mientras estaba en mi taller revisando un pedido de piezas, Miguel entró con una sonrisa que me hizo fruncir el ceño. Me dijo que había visto en un grupo local de Facebook una publicación donde alguien vendía equipo de taller, compresores, gatos hidráulicos, herramientas especiales, todo a precios sospechosamente bajos. Me pasó el enlace y, con solo ver las fotos, reconocí las paredes y el piso, era el taller de mi familia. No me sorprendió, pero sí me impactó la magnitud de la venta. Era como ver a alguien subastar pedazos de su propia casa. Fui a la subasta más por curiosidad que por necesidad. El calor de Texas estaba insoportable, el asfalto reflejaba el sol como si fuera un horno, y aún así había un puñado de compradores esperando. Entre ellos, yo. Mis padres estaban ahí, tratando de mantener la compostura mientras un hombre de barba gris y camiseta sin mangas iba sacando a remate cada pieza. Vi cómo se vendía una de las mesas de trabajo que yo había usado durante años, cómo se llevaban un compresor que compramos nuevo cuando yo tenía 20. Y entonces apareció un juego de herramientas especializadas que yo mismo había pedido a un proveedor de Chicago. Cuando el subastador empezó a tomar ofertas, levanté la mano. Mi madre me miró por primera vez desde que llegué, su expresión era una mezcla de sorpresa y vergüenza. Ofrecí más que cualquiera y me llevé las herramientas. Pagué en efectivo, las cargué en mi camioneta y me fui sin decir una palabra. Esa tarde, mientras las acomodaba en mi taller, pensé en lo simbólico del momento. No estaba solo recuperando equipo, estaba tomando de vuelta, pieza por pieza, lo que alguna vez construí ahí sin recibir nada a cambio. Y lo hacía legalmente, sin necesidad de discusiones ni escenas. A los pocos días, supe que habían cerrado la oficina los sábados para reducir gastos y que el horario entre semanas se había recortado. Para muchos clientes, eso era la estocada final, un transportista no puede esperar a que un taller abra cuando pueda para reparar un camión que necesita estar en la carretera. Empezaron a buscar alternativas y mi taller era la opción más obvia. Un caso en particular me dejó claro el nivel de deterioro en que estaban. Un viejo cliente de ellos, dueño de una empresa de distribución de bebidas, llegó a mi taller con un camión cuya reparación habían dejado a medias. El motor estaba abierto, piezas expuestas, y ni siquiera habían cubierto las partes delicadas para protegerlas del polvo. Cuando le pregunté por qué no reclamaba, se encogió de hombros y me dijo, porque no creo que puedan terminarlo bien, y no puedo darme el lujo de esperar otro mes. Miguel y yo trabajamos todo un fin de semana y se lo entregamos funcionando el lunes por la tarde. El hombre no solo nos pagó al contado, me dijo que iba a mover toda su flota con nosotros. Mientras ellos perdían contratos, yo estaba firmando nuevos. A finales de ese año, mi taller ya tenía lista de espera y había ampliado el equipo con otro mecánico y un aprendiz. También había empezado a pensar en abrir una segunda ubicación, algo que jamás hubiera imaginado cuando trabajaba en el garaje alquilado. Pero lo más significativo fue la percepción de la gente. Antes, cuando decía mi apellido, muchos lo asociaban automáticamente al taller de mi familia. Ahora, cada vez más, lo asociaban conmigo y con mi negocio. El apellido seguía siendo el mismo, pero el prestigio ya no les pertenecía a ellos. Lo que entonces no sabía era que, muy pronto, ellos mismos iban a venir a buscarme. Y no para hablar de negocios como iguales, sino para pedirme ayuda. Esa conversación, que yo había imaginado en 1000 escenarios, terminaría ocurriendo de la forma más humillante para ellos. Pero para llegar a eso, todavía quedaba un último golpe que los dejaría sin opciones. Actualización 4. 2 años después de abrir mi taller, la caída del negocio familiar dejó de ser un rumor en el mundo del transporte para convertirse en un hecho que cualquiera podía comprobar con sus propios ojos. El lugar que alguna vez fue el centro de mi vida laboral ya no era más que un cascarón vacío, con un puñado de mecánicos desmotivados, maquinaria vieja y una clientela que prácticamente había desaparecido. Cada vez que pasaba por ahí rumbo a casa o a algún proveedor, me encontraba con el mismo cuadro, el estacionamiento vacío, el portón medio cerrado a media mañana y una sensación de abandono que era imposible de ignorar. Para entonces, mi taller estaba en el momento más sólido que había tenido hasta ese punto.
Teníamos 3 mecánicos, un aprendiz, un sistema de citas programadas que nos permitía atender trabajos grandes sin retrasar a los pequeños, y hasta habíamos contratado a una chica para manejar llamadas y facturación. Los ingresos eran estables, las facturas se pagaban en tiempo récord y, lo más importante, los clientes regresaban. Algunos venían desde más lejos de lo que yo hubiera imaginado cuando empecé, manejando 50 o 60 millas solo para que su camión pasara por nuestras manos. Fue en medio de ese contraste tan brutal que ocurrió lo que, en el fondo, siempre supe que pasaría: mis padres aparecieron en mi puerta. Era un viernes por la tarde, uno de esos días de agosto en que el calor en Texas te aplasta apenas pones un pie fuera de la sombra. Habíamos terminado un trabajo grande y Miguel estaba guardando herramientas mientras yo revisaba unas facturas. Escuché el ruido de un motor viejo acercándose y, cuando levanté la vista, vi un Ford F-250 blanco, de modelo antiguo, estacionándose frente al taller. Lo reconocí de inmediato: era el de mi padre. No lo veía desde hacía meses. Se bajó primero él, con una camisa de botones arrugada y manchas de sudor en la espalda. Caminaba más lento, como si los años le hubieran caído todos de golpe. Detrás salió mi madre, con un vestido gastado y el cabello recogido de cualquier manera. No sonreían. No hubo ese saludo distante que a veces usan las familias que no se hablan pero quieren evitar un conflicto. Vinieron directo hacia mí, como si tuvieran un guión aprendido. «Necesitamos hablar», dijo mi padre, sin rodeos. Asentí, más por curiosidad que por cortesía, y los llevé a la pequeña oficina del taller. El aire acondicionado apenas podía contra el calor, pero era un alivio comparado con estar afuera. Se sentaron frente a mí, y mi madre tomó la palabra. «Las cosas no están bien». Mark hizo una pausa, como si le costara decirlo. Mark cometió errores. Muchos. Y el negocio, bueno, el negocio ya no puede sostenerse así. Me quedé en silencio, dejándola hablar. Era como ver una obra de teatro que había imaginado durante años, solo que ahora la estaba presenciando de verdad. «Queremos que lo compres», intervino mi padre. «Que lo compres y que sigas el trabajo. Que salves el apellido». Me eché hacia atrás en la silla. No sabía si reír o dejar que siguieran. Me explicaron que estaban dispuestos a venderme el taller por un precio justo, que yo podría fusionar mi negocio con el de ellos y aprovechar la ubicación y el nombre. No se daban cuenta de lo absurdo que sonaba. ¿Por qué querría unir mi taller en crecimiento con uno que se estaba hundiendo? ¿Y qué pasaría con Mark? Pregunté, solo para ver qué decían. «Trabajaría contigo», respondió mi madre, como si fuera obvio. «Él puede manejar la parte administrativa mientras tú haces lo tuyo». Esa frase, lo tuyo, me picó como una espina. Era la misma condescendencia de siempre, como si mi trabajo manual valiera menos que sus papeles y reuniones. Como si arreglar un motor fuera un pasatiempo y no el corazón de este negocio. Me tomé unos segundos antes de responder. Los miré, sudados, incómodos, esperando que yo aceptara como si me estuvieran ofreciendo un regalo. Pensé en todas las veces que me habían hecho sentir que mi lugar era debajo de un camión, pero nunca al frente de nada. Pensé en el día que me llamaron bueno para nada mientras le entregaban todo a Mark. «No me interesa», dije finalmente. Mi madre frunció el ceño, como si no hubiera escuchado bien. «¿Cómo que no?», preguntó. «¿Es tu oportunidad de...?» «Mi oportunidad fue hace años, y la tiraron a la basura», la interrumpí. «Ahora yo tengo mi propio taller, mis clientes, mi reputación. No necesito lo que me están ofreciendo, y mucho menos con condiciones». Mi padre me miró con esa mezcla de rabia y vergüenza que le conocía bien. «¿Vas a dejar que el negocio de tu familia muera?», dijo, como si estuviera invocando un sentido de deber que ya no existía en mí. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «No lo estoy dejando morir. Ustedes lo mataron. Yo solo me aseguré de no hundirme con él». Se hizo un silencio pesado. Afuera, Miguel encendió una pulidora y el zumbido llenó el aire. Mis padres se miraron entre ellos, y mi madre intentó una última carta. «Podríamos empezar de nuevo, como familia».
La familia no me llamó cuando decidió que no valía nada, la interrumpí de nuevo. La familia no me pidió mi opinión antes de darme la espalda. No esperen que yo salte ahora que ustedes están en problemas. Me levanté, dejando claro que la conversación había terminado. Caminé hasta la puerta y la abrí. El calor entró como una bofetada. Ellos se quedaron sentados unos segundos más, como si esperaran que yo me retractara. Cuando finalmente se levantaron, mi padre pasó junto a mí sin mirarme. Mi madre, en cambio, me sostuvo la mirada un instante antes de salir. No dijo nada, pero esa mirada lo decía todo, no era solo decepción, era el reconocimiento tardío de que ya no tenían poder sobre mí. Los vi subirse a la camioneta y alejarse por la calle polvorienta. Cerré la puerta y regresé a mi escritorio. Miguel apareció en la oficina con una ceja levantada. ¿Problemas?, preguntó. No. Solo fantasmas del pasado, le respondí. Esa tarde seguí trabajando como si nada hubiera pasado, pero por dentro sentí una calma extraña. No fue un momento de euforia, ni siquiera de venganza activa. Fue más bien como cerrar un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Había esperado durante años que llegara ese día, y cuando lo hizo, la satisfacción estuvo en mi capacidad de decir que no. Lo que no sabía era que ese no sería el último capítulo. Aún quedaba un momento final, uno que dejaría todo perfectamente cerrado, y que llegaría de una forma que ni siquiera yo habría imaginado. Actualización final. 5 años después de abrir mi taller, mi vida y mi negocio no se parecían en nada a lo que fueron el día que me marché del de mi familia. Lo que había empezado en un garaje alquilado por $400 al mes se había convertido en una cadena con 3 sucursales repartidas en Round Rock, Austin y San Marcos. Teníamos un equipo de más de 15 personas entre mecánicos, administrativos y aprendices, contratos firmados con empresas que movían mercancías por todo Texas. Y una reputación tan sólida que más de una vez me habían dicho que, si subía mis precios, nadie se iría. Nunca lo hice, porque mi filosofía seguía siendo la misma, cobrar lo justo y cumplir lo prometido. Para entonces, el taller de mi familia ya no existía. Un año después de aquella visita en la que me pidieron que lo comprara, terminaron cerrándolo. No hubo comunicado formal ni venta a algún competidor. Simplemente, un día, el portón se quedó cerrado y no volvió a abrir. Los pocos mecánicos que quedaban se fueron a otros talleres o se cambiaron de ciudad. La fachada quedó como un recordatorio mudo del fracaso, letrero roto, vidrios sucios y maleza creciendo en los bordes del estacionamiento. Supe por terceros que mis padres habían tenido que vender la propiedad para pagar deudas. No se fueron lejos, se mudaron a una casa más pequeña en un barrio viejo de Austin. Mark, según escuché, intentó trabajar para un concesionario de autos, pero no duró ni 6 meses, ahora cambiaba de empleo cada tanto, siempre en áreas administrativas, siempre hablando más de lo que producía. Yo no tuve contacto directo con ellos en todo ese tiempo. No por odio activo, sino porque simplemente ya no formaban parte de mi vida. Si los veía en algún supermercado, nos saludábamos con un gesto distante y seguíamos. Era como si fuéramos conocidos lejanos, no familia. Un martes por la mañana, mientras tomaba café en la oficina de la sucursal de Austin, recibí un mensaje de un amigo, un enlace a un artículo de un periódico local. El título me hizo sonreír, de aprendiz rechazado a líder de una cadena de talleres, la historia del mecánico que ganó el respeto de Texas. Era una entrevista que había dado semanas antes a un periodista que quería hablar sobre negocios familiares, perseverancia y competencia. No esperaba que el artículo tuviera tanto alcance, pero ahí estaba, con fotos de mis 3 talleres, comentarios de clientes hablando de nuestra honestidad. Y hasta un par de anécdotas que conté sobre mis primeros días en el garaje alquilado. Lo que más me llamó la atención fue un párrafo al final, escrito por el periodista: el antiguo taller donde, mi nombre, trabajó de adolescente hoy está cerrado. Vecinos comentan que la propiedad estuvo vacía por meses antes de ser vendida. Algunos clientes de aquella época afirman que el éxito de su negocio actual no es casualidad, él siempre fue el que hacía el trabajo de verdad.
No pude evitar imaginar a mis padres o a Mark leyendo eso, viendo sus errores reflejados de forma tan pública. No porque el periodista quisiera humillarlos, sino porque los hechos hablaban por sí solos. Era justicia poética sin que yo moviera un dedo. Esa misma tarde, en la recepción, entró un hombre mayor con una gorra raída. No lo reconocí al principio, hasta que se presentó. Era Rick, uno de los clientes más antiguos que mi familia tuvo y que yo atendí de adolescente. Me dijo que había visto el artículo y que no podía irse sin felicitarme en persona. Traía su viejo Peterbilt, ya bastante desgastado, y me pidió que lo revisáramos. Cuando terminó de explicarme el trabajo, se quedó un momento en silencio, mirándome, y soltó: «Tu papá siempre hablaba de que este negocio sería tuyo algún día. Lástima que no lo entendió a tiempo. Pero me alegra que lo hayas hecho a tu manera». Esa frase se me quedó grabada. No sentí odio, ni rencor, ni ganas de restregar nada. Solo una calma profunda, como si todo el camino, con sus humillaciones y sacrificios, hubiera valido la pena para llegar a ese momento. Con el tiempo, empecé a notar que el apellido que compartíamos ya no les pertenecía a ellos en el ámbito del transporte. Si alguien lo mencionaba en una reunión de negocios, era para hablar de mi taller, de nuestras garantías, de nuestra puntualidad. Ellos habían perdido todo lo que construyeron, pero yo había conservado lo único que importaba, la confianza de la gente. No me engaño pensando que el éxito borra el pasado. El día que me llamaron bueno para nada sigue ahí, en algún rincón de mi memoria, recordándome por qué no acepté volver cuando me lo pidieron. Pero ahora, cuando esa frase me viene a la cabeza, no suena como un insulto. Suena como el punto de partida de todo lo que logré. El último contacto indirecto que tuve con ellos llegó un año después del artículo. Un proveedor me comentó que había visto a mi madre en un supermercado y que, al hablar de talleres, ella dijo: «Mi hijo, el que tiene los 3 locales, él sí sabe lo que hace». No lo dijo como un cumplido directo para mí, sino como una constatación inevitable de la realidad. Tal vez en su fuero interno entendía que no había nada que pudieran cambiar, que las decisiones que tomaron nos llevaron justo aquí. Y yo, cada vez que veo mis talleres llenos, los camiones entrando y saliendo, y mi equipo trabajando con orgullo, recuerdo esa tarde calurosa en la que me negué a salvar el apellido. Porque la verdad es que no hacía falta salvarlo, ya lo había limpiado, reconstruido y hecho crecer, pero a mi manera. La vida, al final, no me dio la oportunidad de vengarme en un solo golpe dramático. Me dio algo mejor, el tiempo y el espacio para construir un legado propio, mientras veía cómo el suyo se desmoronaba por las mismas manos que lo crearon. Y si alguna vez me preguntan si me arrepiento de no haberlos ayudado, solo responderé lo mismo que pensé aquel día en mi oficina, mirándolos marcharse: no puedes salvar a quien se empeña en hundirse. Y mucho menos si fueron ellos quienes intentaron ahogarte primero.